My name is Randy Mitchell. Hola, ¿qué tal? Quiero presentarme. Mi nombre es Randy Mitchell. It is a joy to be with you for this conference. Es un gran gusto para mí estar con ustedes en esta conferencia. I've worked as a pastor and global mobilizer for over 30 years. Trabajo como pastor y un movilizador global por más de 30 años. And it's given me an opportunity to be a part of mobilizing the church in over 60 nations. Y tengo la oportunidad de estar involucrado en la movilización de la iglesia en más de 60 países. I helped found the Global Great Commission Network about 10 years ago. Y he ayudado a fundar la red de comisión global hace como 10 años. And helped to found and establish the Global Mobilization Network about 7 years ago. Y hace 7 años también ayudé a desarrollar y establecerse la red de movilizadores globales. I work as a strategist and a catalyst with churches and denominations, assisting them in launching new mission movements. Y he estado colaborando como un estratega y un catalizador para desarrollar movimientos de movilización con iglesias y denominaciones. And I'll let Ramiro, my brother, introduce himself. Y me voy a presentar también yo, hermanos. Soy el pastor Ramiro Martínez. Vivo en la Ciudad de México y ahora, los últimos años de mi vida, 10 años, tengo involucrado en la movilización misionera a través de varios ministerios y principalmente como director del Instituto de Liderazgo Internacional para Mesoamérica, desarrollando equipos que multiplican el entrenamiento de líderes y también a través de algunas herramientas como Explore y Vaya a Movilizar y otras herramientas que permiten que la iglesia pueda involucrarse, la iglesia latinoamericana, en la misión global de Dios. Mucho gusto de estar con ustedes, hermanos. When we talk about mission, fundamentally, we are talking about our participation as God's people, at God's invitation and command in his own mission. Bueno, cuando hablamos acerca de la palabra misión, estamos hablando de la involucración en el plan y los propósitos que Dios tiene y que está desarrollando en este mundo a través de nosotros. When I use the word mission, I do so in its singular form. Cuando uso el término misión, lo hago en la forma singular, misión. See, we must understand we are all a part of serving God's one mission. Y tenemos entonces que entender que cada uno de nosotros servimos a un único Dios que tiene una misión. When we speak of mission, we're referring to all that God is doing in his redemptive purpose for the whole of creation and all that he calls us to do in cooperation within that purpose. Entonces, cuando hablamos de la palabra misión, fundamentalmente estamos diciendo que Dios está realizando a través de nosotros su obra de establecer un propósito redentor en toda su creación. So he has called every believer to participate in that one mission. Entonces, tenemos que entender que cada creyente está llamado a participar en esta única misión que Dios tiene. Now, when we speak of missions, the plural, Pero cuando nosotros usamos el término misiones en el plural, we are thinking of the multitude of activities that God's people can engage in by means of which they participate in God's mission. entonces cuando usamos el término en plural, estamos hablando de toda la variedad de actividades diferentes que los creyentes, que la iglesia realiza y que ayuda a cumplir la misión de Dios. So there's one single
redemptive mission, Entonces, hay una sola misión redentora que Dios está realizando, but there are a multitude of activities or missions that we may engage in pero hay una multitud de actividades, de misiones en las cuales nosotros nos comprometemos y realizamos as we serve Christ and God's mission. mientras nosotros, en lo que estamos sirviendo a Dios y a Jesús en su misión. So when we look at the mission of God, there's a couple of essential things we need to understand. Así que cuando nosotros hablamos de la misión de Dios, hay ciertas cosas claves que tenemos que entender. The mission is definable. La misión de Dios se puede definir And it's important that we get that definition correct. y tenemos que tener esa misión correctamente definida. But the mission is also finishable. Y que también la misión es terminable, se puede terminar esta tarea. The point is, Christ gave the church a mission that he intends to see fulfilled, accomplished. Y bueno, pensémoslo un poco, ¿verdad? Dios le dio a la iglesia una misión que se puede cumplir, lo cual sería lógico, ¿verdad? So I want to talk to you about finishing the task. Así que quiero hablarles ahora acerca de terminar la tarea. Ok, say it again. We need to be careful that we do not attempt to predict when the task of making disciples will be completed. Tenemos que establecer que no queremos predecir cuándo esta tarea de hacer discípulos va a terminarse. We also need to be very careful about any attempts to declare the task finished. Y tenemos que tener cuidado de cuándo vamos a establecer o a decir que la tarea ya está terminada. There are those who will use ambiguous eschatology and arbitrary thresholds. Porque algunos están usando una escatología ambigua o alguna definición del terminar esta misión de una manera que se puede malentender. And none of these are helpful in understanding how or when the task will be fulfilled. Y estas definiciones no nos ayudan realmente a entender cuándo la misión se va a terminar. But there are a few realities we can be sure of. Pero hay ciertas realidades de las cuales podemos estar seguros. Number one, the task is not finished. Número uno, podemos decir que la tarea no se ha terminado. Matthew 24, verse 14 says, "And this gospel of the kingdom will be preached into the whole world as a testimony to all nations, then the end will come." Dice claramente Mateo 24 que el evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. The simple fact that the church remains needs to be the impetus for our continued and passionate focus on mission. Así que la iglesia tiene que entender que está aquí para estar embullida y comprometida en terminar esta misión. Surely we can see that we are closer now to finishing the task than any other time in history. Y también podemos establecer, hermanos, que estamos mucho más cerca de terminar esta tarea que nunca antes en la historia. And we have to acknowledge that God has entrusted this generation with more opportunities and resources to complete the task than any previous one. Y otra cosa importante que podemos establecer es que ahora la iglesia tiene mucho más recursos y muchas más herramientas para terminar esta misión, como nunca Look, antes en la historia. Today, we have more mission-minded churches than any other time in history. Hay muchísimas más iglesias ahora comprometidas con la misión de Dios que nunca antes en la historia. We have more sending structures and bases and more missionaries around the world than any other time. Y tenemos hoy en día, ¿verdad? Muchas más estructuras, recursos que nos ayuden a terminar la misión que nunca antes. For the first time in history, we can speak of a truly global church. Y por primera vez en la historia podemos hablar de lo que sería la iglesia global. We have more and better technology, including better communication.
y tenemos mejor tecnología, incluyendo también mejores comunicaciones. We have more information and data about the world's peoples. Y también tenemos más información y datos acerca de los diferentes grupos de personas And we have a deeper understanding of the task. y también un entendimiento más profundo de cuál es la tarea. I would dare say we have a clearer focus of our responsibility than any other previous generation. Me atrevería a decir que tenemos un enfoque mucho más claro que ninguna otra generación anterior en la historia. But all of these advantages must be matched with a corresponding will to strategically serve and sacrifice, Pero coupled debemos with, entonces, coupled with genuine reliance upon the Holy Spirit. y bueno, todas estas ventajas que tenemos tienen que necesariamente corresponder a, a un corazón de servicio y de sacrificio estratégico que deben alinearse para poder trabajar juntos con el Espíritu Santo. So, is the task finishable? Entonces, ¿la tarea se puede terminar? Well, certainly God believes it is. Bueno, te les digo que Dios cree que sí se puede terminar. So the question becomes, what actions must the church take to see it finished? Entonces tenemos que pensar, bueno, si la eternidad es terminable, ¿qué acciones debe de hacer la iglesia para que esto suceda? What is the Holy Spirit emphasizing in the earth today? ¿Qué está el Espíritu Santo enfatizando el día de hoy? What is God revealing to his church? ¿Qué le está diciendo Dios a su iglesia en estos tiempos? Are there current strategies being employed that could be used to successfully move us towards the finish line? ¿Están las estrategias que estamos usando actualmente realmente teniendo éxito para poder acercarnos más a la línea del final? We're going to have to be willing to take a hard look at our paradigm of mission. Entonces, debemos de estar dispuestos a hacer un verdadero análisis del paradigma de misiones que nos estamos enfrentando. And we're going to need to ask ourselves some hard questions. Y debemos de estar dispuestos, y espero que ustedes lo estén, hermanos, a hacernos algunas preguntas confrontativas o difíciles. Ask ourselves what has worked or what is working. Entonces, preguntémonos, por ejemplo, ¿qué está funcionando y qué no está funcionando? Ask ourselves what may seem to work, but has really never worked. Y la otra pregunta importante sería, ¿qué parece o hemos pensado que funciona, pero realmente no ha funcionado? Acknowledge what ways may have worked historically, but no longer work. O otra pregunta pudiera ser, ¿qué medios o caminos han funcionado en el pasado, pero que hoy ya no están funcionando? And finally, what may work, but has never been tried. O una última, ¿verdad? Es, ¿qué podría funcionar, pero que tal vez nunca lo hemos intentado, no hemos tratado de usarlo? So here's a question. If the Lord gave us very specific instructions for the participation in his mission, Ahora, el Señor nos ha dado instrucciones específicas de cómo participar en su misión. and he considers the job finishable, Y si Dios considera que ese trabajo se puede terminar, and he's given us specific instruction for finishing the task, why does it remain unfinished? y si tenemos estas instrucciones tan específicas, ¿por qué todavía, hermanos, no hemos terminado esa tarea? Now, I ask this question humbly acknowledging that there's much about God's plans and his timing we cannot know. Y bueno, hago la pregunta desde la perspectiva, hermanos, de la humildad, de que no podemos entender todas las cosas que Dios y la manera y los tiempos que Dios tiene para hacer las cosas. However, if the church has no active role in completing Christ's commission, why would he have purposely chosen, equipped, and then sent his church to work with him in fulfilling the Great Commission? Entonces, si Dios entonces ha llamado a la iglesia a cumplir esta misión, ¿por qué es que todavía nosotros tenemos
no hemos, a pesar de haber usado estas estrategias, ¿por qué todavía no hemos completado la misión que Él nos ha dado? I think it's wrong for us to assume that the problem is with God. Entonces tenemos que pensar que tener cuidado de decir, no asumamos que el problema lo tiene Dios, To think God's not interested in moving or saving. que Dios no, obviamente sería decir que Dios no está interesado en moverse o en salvar a las personas, No, God is at work in the earth today. pero Dios sí está trabajando el día de hoy en la tierra, en el mundo. He is looking for a people that will join with him in where he is working, how he is working in the earth. Y Él se está moviendo y está buscando a personas que puedan unirse a lo que Él está haciendo. Any discussion about completing or finishing the task must begin first with a look at the Great Commission. Y tendríamos, hermanos, que regresar a la gran comisión si queremos reflexionar seriamente en lo que significa realmente terminar la tarea. Rather than an oversimplified uh, understanding of the Great Commission, we see that it is multidimensional. Y en vez de que tratar de simplificar lo que es la gran comisión de una manera simple, sería equivocado porque tendríamos que realmente tratar de entender las dimensiones que implica la gran comisión. The Great Commission is more than a single passage of Scripture. Porque la gran comisión es más que una sola tarea sencilla que hay que cumplir. In truth, the Great Commission encompasses all of Christ's final words to his disciples. Porque en realidad la gran comisión está englobada en estas últimas palabras que Jesús dijo a sus discípulos en diferentes evangelios. And rather than a single encounter with Christ in which he communicates his mission mandate, we see 5 separate encounters over 40 days. Pero es muy interesante notar que realmente hay 5 veces que el Señor Jesús deja la gran comisión y están en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. In each of these 5 separate encounters, he conveys 5 distinct aspects of his mission. Entonces, cada una de estas 5 diferentes momentos cuando Jesús les dejó a sus discípulos la gran comisión, nos revelan 5 aspectos diferentes. In those final words, he gave to the church a model for mission. Y en realidad, en cada uno de estos le deja un modelo a la iglesia de la gran comisión. He communicated the magnitude of mission. Y comunica también la magnitud de la misión. He entrusted them with a specific message of mission. Y también nos da un método específico, no, pero un mensaje específico en la misión. He demonstrated a specific methodology for mission. Y también una específica metodología para cumplir la misión. And he gave to them a gift, the means of mission. Y también nos da los medios para poder cumplir esta misión. All 5 of these were important to Jesus and his disciples in the first century church, and they're important to us today. Y Jesús dejó estas 5 cosas, ¿verdad?, en los evangelios y en el libro de Hechos, y también son muy claves e importantes para nosotros el día de hoy. Christ's words gives us insight into what Christ intended for his commission to the church. Y la palabra de Dios nos da inspiración de qué es lo que Jesús pretendía para su iglesia el día de hoy. So the question is, why is the Great Commission unfinished? Pero bueno, una vez regresamos a la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la gran comisión no está terminada? First, let me suggest it's because we have not followed his model for mission. Déjeme entonces sugerir en primer lugar que tal vez no hemos seguido su modelo en la misión. Christ is the model for everything, including character, morals, behavior, and he certainly modeled mission. El modelo, hermanos,
es el Señor Jesucristo mismo. Y esto incluye su carácter, su moral, su conducta y también su modelo encarnacional. It was Christ who modeled mission as deeply relational, always intentional, and ultimately transformational. Este modelo encarnacional de Jesús es profundamente relacional, siempre intencional y finalmente también transformacional. Let me read John 20, verse 21 in the Woos translation. Y déjeme leerlo, Juan 20, 21 en la traducción Guest. Then Jesus said to them again, "Peace be to you. Even as the Father has sent me on a mission for which I am still responsible, I am also sending you." Y la traducción dice así, Juan 20, 21. Y Jesús les dijo a ellos otra vez, paz sea a vosotros. Como el Padre me ha enviado a mí en una misión por la cual todavía soy responsable, yo también los envío a ustedes. Notice he says, even as the Father sent me. Así como el Padre me envió, dice. In the same way the Father sent me on mission, I'm sending you on mission. Así como el Padre me envió a mí en misión, yo también los envío a ustedes en una misión. And notice he said, it is my mission. It's Y, Christ's mission. y vemos claramente que esta es la misión de Jesús, es su misión. A mission he is still responsible for. Una misión por la cual él todavía es responsable. But now he is sending his disciples. Pero ahora también está enviando a sus discípulos. Even as the Father sent me. Así como el Padre me envió a mí. Unfortunately, much of what we call mission today looks little like the ministry of Jesus. Pero desafortunadamente no todo lo que se llama misión es realmente representativo de lo que Jesús hizo como misión. We need to work as diligently as we can to align our ministry with Christ's mission. Y tenemos que hacer lo que fuese necesario para alinear lo que hacemos de la manera como lo hizo Jesús. To align our mission with Christ's ministry. Alinear nuestra misión con el ministerio de Jesús. Number 2, the Great Commission has not been fulfilled because we have not grasped the magnitude of the mission. Número 2, ¿verdad? Hemos visto ya que no hemos a lo mejor seguido el modelo de Jesús, pero no hemos abrazado la magnitud de la misión. I'm going to ask Ramiro to read Mark 16, verses 15 through 18. Y voy a leerles, hermanos, la traducción de la nueva versión de King James, Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, vaya por todo el mundo y predique del evangelio a toda criatura. Aquel que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán aquellos que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes y si beben cosa mortífera, no les hará daño. Y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. You see, on mission, we must be going. Vemos aquí que para cumplir la misión tenemos que continuar yendo. The picture we have of the New Testament church is one strategically and intentionally advancing his kingdom. La imagen que nos da el Nuevo Testamento de la iglesia es una iglesia que intencionalmente es estratégica avanzando el reino del Señor. Jesus uses the phrase all the world. It's nothing short of global. Y Jesús dice, ¿verdad? Que es para a todo el mundo. But he uses the phrase the whole of creation, meaning each person is included.
Y usa también la palabra, ¿verdad? A toda criatura, ¿verdad? Que nos indica que es una extensión global de de cada persona incluida. So every person in all of the world. Entonces, cada persona en la creación de Dios debe escuchar. This is the magnitude. Esa es la magnitud o la grandeza de la misión. Also, note that the mission is not just in word, but in demonstration. Pero veamos también que la misión no solamente está expresada en palabras, sino también en demostraciones. One of the reasons the Great Commission remains unfulfilled today Y una de is las razones por la cual la Gran Comisión no ha sido terminada. we have stopped emphasizing frontier mission. Hemos dejado de enfatizar la misión fronteriza. We have stopped equipping those we've reached to reach beyond them. Porque no hemos capacitado a aquellos que hemos alcanzado para que ellos alcancen a otros más allá de ellos mismos. Mission often is presented as either local or global. Porque a veces hemos presentado nada más la misión como local o global. But Jesus made it clear that mission is both local and global. Y debemos entender que la misión es local y global al mismo tiempo. So we've seen the model for mission. Así Here que we see the magnitude of mission. sí, hemos visto ya en Juan el modelo de la misión. En Marcos hemos visto la magnitud de la misión. Remember, each of these are separate encounters with Christ in which he conveys an aspect of his mission. Y recordemos, aquí Jesús, en cada una de las ocasiones, son diferentes encuentros, diferentes momentos cuando Jesús les explica o les da esta comisión. In Luke 24, beginning in verse 44, Y Lucas 24, 44 al 48, we have been given the message of mission. tenemos aquí en tercer lugar, ¿verdad? El mensaje de la misión. One of the reasons that I believe the Great Commission has not been fulfilled is that we have not been true to the message. Y una de las cosas que posiblemente ha detenido a que terminemos la gran comisión es porque tal vez no hemos presentado el mensaje como deberíamos presentarlo. Ramiro, would you read Luke 24, verse 44 through 48? Entonces voy a leerles, ¿verdad? La traducción de la nueva versión internacional en inglés al español, del 44 al 48. Dice, y les dijo, esto es lo que les decía cuando estaba con ustedes, que todo debe de ser, para que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Y les dijo, esto es lo que está escrito, que el Cristo tendría que sufrir y ser resucitado de los muertos en el tercer día, y el arrepentimiento y el perdón de los pecados sería predicado en su nombre a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Jesus sums up the scripture. Es interesante ver cómo Jesús sumariza o resume toda la escritura. And says, this is what is written. Y dice, así está escrito. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day. Que el Cristo sufriría y resucitaría de los muertos al tercer día. And that this message of repentance and forgiveness of sins is to be preached to all nations. Y este mensaje de arrepentimiento y perdón de los pecados sería predicado en todas las naciones. This is the gospel. Este es el evangelio. We have been given a message. Hemos recibido un mensaje. Christians make the gospel about so many things other than Christ. Y muchas veces nosotros hablamos o pensamos que el evangelio es muchas otras actividades o cosas apartadas del mensaje de Jesús. Religious concepts and ideas.
conceptos religiosos, ideas de hombres, doctrines, strategies, methods, doctrinas, estrategias, ideas humanas, programs, and formulas. programas, fórmulas. All of this eclipses the beauty and the glory and the reality that is Jesus himself. Pero, hermanos, todo esto no representa muchas veces la gloriosa y magnífica imagen de Jesús en el Evangelio que debe ser presentado. Our word gospel means good news. Y la propia palabra Evangelio significa buenas noticias. Good news to a world that is sick and broken and beaten. Unas buenas noticias para un mundo que está quebrado, con heridas, ¿verdad? Y con problemas. Good news to the hurting, the guilty, the fearful. Y buenas noticias para aquel que se siente culpable, ¿verdad? Que está siendo desplazado o perseguido. The good news is Christ's death and resurrection. La buena noticia es que Jesús fue muerto y resucitado. We've been given a message. Entonces tenemos, hermanos, un mensaje. Paul summarizes the gospel in 1 Corinthians 15, verses 1 through 4. Ramiro, would you read that? Y nosotros tenemos el resumen de lo que es el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Y dice así, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. We can be sure of this. There is much that people need to know from the scripture. Hay mucho más que las personas necesitan entender de la Escritura, But there is one message that saves. pero hay un mensaje nada más que salva. This is the message that saves. Este es el mensaje que salva, hermanos. Christ gave us a message. And when he spoke of the gospel, he was speaking of something specific. Y cuando él habla del Evangelio, ¿verdad? Él está hablando de un mensaje muy específico y no otra cosa que ese mensaje. So we have been given a message in mission. Así que tenemos un mensaje en nuestra misión. In Acts chapter 1, verse 8, Y ahora sí nos vamos ya en cuarto lugar a Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Jesus says to his disciples, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth." Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. One of the reasons the Great Commission remains unfulfilled is we have not relied upon the Holy Spirit as the means of our mission. Y una de las razones por las cuales, hermanos, no hemos terminado la gran comisión es que no hemos dependido de los medios que el Señor nos ha dado, que es el Espíritu Santo. We stopped listening to the Holy Spirit, the leading of the Holy Spirit, the direction of the Holy Spirit. Y necesitamos, por lo tanto, el poder del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dé la dirección que tenemos que seguir. We stopped relying on the power of the Holy Spirit. Y no hemos dependido del poder del Espíritu Santo. Look, there is an endowment of power that marked the mission ministry of Jesus. Y si vemos el misterio de Jesús, está marcado por la presencia y la demostración del Espíritu Santo. Again, we can go back to what Jesus said in John 20, in the same way the Father sent me.
Y aún podríamos citar lo que leímos en Juan capítulo 20, como el Padre me envió, así también los envío yo. Jesus' own disciples witnessed just how fundamental this power was to his purpose. Y por supuesto que este mensaje poderoso de la guía del Espíritu Santo fue demostrado en el ministerio de Jesucristo en cada momento. So much so in John 14, they recognized that it would be impossible to carry out the mission of Christ apart from the Spirit of Christ. Y también en Juan capítulo 4 nos dice, ¿verdad? Que sería imposible que Jesús hiciera estas cosas si no estuviera el Espíritu Santo de Dios con él. We must understand we cannot accomplish any aspect of this mission apart from the leading and the power of the Holy Spirit working in and through and upon all that we do. Así que de ninguna manera podríamos realmente completar esta tarea, ¿verdad? Esta misión que Dios nos ha dado, si no estamos siendo guiados y tenemos el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros y a través de nosotros en la tarea que tenemos que hacer. And let me point out, what is the purpose in which the Holy Spirit has been given? Y recordemos el propósito del Espíritu Santo en nosotros. So that we would receive power. Y dice ahí que es para que recibamos poder. But the context in this verse is that we would be witnesses. Y el contexto es, el poder es para poder ser testigos. We receive power in order to be witnesses. Y así que el poder que recibimos es para poder ser verdaderos testigos de Dios. We simply must rely upon the Holy Spirit as the means of mission. Entonces, tenemos, hermanos, que descansar y ser realmente, utilizar los medios, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado para cumplir la misión. And so we have looked at the model of mission. Así que hemos visto el modelo de la misión. We have looked at the magnitude of mission. Número 2, hemos visto la magnitud de la misión. We've looked at the message of mission. Hemos visto, número 3, el mensaje de la misión. We've looked at the means of mission. Hemos visto también los medios de la misión. And finally, let's look at the method for mission. Y en quinto lugar y último, veremos la metodología de la misión. Matthew chapter 28, verses 18 through 20. Would you please read, Ramiro? Entonces, Mateo 28, 18 al 20, que conocemos, hermanos, dice así. Y Jesús se acercó y les dijo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Often this passage of scripture is quoted beginning in verse 19, therefore go. Y muchos citan la gran comisión aquí en Mateo, comenzando en el versículo 19, donde dice, por tanto, id. Often verse 18 and verse 20 are omitted in quoting these verses. Y a veces hay personas olvidan el versículo 18 y el 20 cuando citan la gran comisión de Mateo. But it's important to see verse 18 and the latter part of verse 20 stand as absolutes. Y notemos cómo el versículo 18 y el versículo 20, especialmente al final, nos presenta dos cosas que son absolutas, totalitarias. Everything that is given as instruction in verses 19 and the first part of verse 20 has to be understood in light of verse 18 and the final words of verse 20. Entonces, lo que dice el versículo 19 y la primera parte del 20 tiene que entenderse a la luz de lo que dice el verso 18 y la última parte del verso 20. So the passage does not begin with go. Porque el pasaje no comienza diciendo realmente id. It begins with a statement regarding Christ's authority. Comienza hablando en primer lugar de la autoridad de Cristo.
You see, we have not fully understood what is implied by this statement. Y tal vez no entendemos completamente lo que implica esta autoridad que está hablando el Señor. The reality that Christ has the authority to command. Porque ahí tenemos que entender que Jesús tenía la autoridad para dejarnos un mandato. These words are not a suggestion, they are a commandment. Estas palabras no es una sugerencia, es un mandamiento. But also, we have failed to see the reality of the authority he conveys. Y también, hermanos, hemos fallado tal vez en ver la autoridad que nos ha sido delegada a nosotros. Everything he instructs the church to do is because of the authority he conveys. Porque todo lo que implica este mandato que el Señor nos ha dejado es en realidad porque el Señor nos ha delegado a nosotros por su autoridad. And all of this is concluded by this wonderful statement in the last part of verse 20. Y todo eso termina culminado con lo que dice Jesús al final del verso 20. Christ says, "Surely I am with you always to the very end of the age." Y les aseguro que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. In between these two realities, Y en medio de estas dos realidades, we are given actions. Dios nos da ciertas acciones que debemos Verse hacer. 8, verse 19 says, the action is disciple. Y nos dice que la acción principal que está en el versículo 19 es hacer discípulos. That is the verb. Ese es el verbo imperativo. The verb is disciple. El verbo es discipular. The object is all nations. Y el objeto de ese discipulado es todas las naciones. Not some nations, but all nations. No algunas naciones, sino todas las naciones. Nations means a multitude living together, united by distinguished characteristics. Y nación se refiere a un grupo de personas homogéneas que viven juntos con ciertas características. Not in the way that we divide them along geopolitical lines, but the ways in which they are naturally divided by language and culture. No es la forma como nosotros vemos el mundo a través de las divisiones políticas que tienen los países, sino por la natural distinción que se hace a sí mismo ellos por su lengua y su cultura. The action is disciple, the object is the nations. La acción es discipular, el objeto que recibe esta acción son todas las naciones. Nations is where we get our word ethnic, and it refers to all the distinctions that make people a people. Y esta palabra nación es en el griego la palabra etnos, que se refiere a todas estas características que definen de manera natural a un grupo de personas o grupos que se identifican a sí mismos como etnias. Among all the activities in which he instructs his disciples to carry out, they're all wrapped up in this idea of making disciples. Y todas las actividades que el Señor nos pide que realicemos, en realidad podemos resumirlas en esa sola palabra tan importante que es hacer discípulos. When Jesus said, disciple nations, no one wondered what he meant. Pero en realidad cuando Jesús dijo la palabra ser discípulos de todas las naciones, ellos tal vez no sabían de qué se estaba refiriendo. See, unlike us, they knew what it meant to be a disciple. Sí, perdón. Ellos sabían, no como nosotros, lo que significaba ser discípulos, porque ellos mismos habían sido formados como discípulos. For 3.5 years, they had been disciples. Ellos habían estado con Jesús, habían siendo discipulados por 3 años y medio. For us today, a large part of our failure is understanding how to make a disciple, what a disciple is.
Y tal vez un problema grande que tenemos nosotros es que, a diferencia de ellos, nosotros a veces no entendemos bien lo que significa hacer discípulos. A disciple is a consistent, lifelong follower of Christ whose life is progressively being transformed into the image of Christ. El discipulado es aquella persona que ha sido llamada por Dios para ser transformada y convertirse progresivamente como Jesucristo. He or she joyfully walks with Christ and is constantly being informed by scripture and prayer, the Holy Spirit, and other believers with the chief end of glorifying God. Y esta persona de manera gozosa camina con Cristo y constantemente está siendo formada en las escrituras, la oración, el Espíritu Santo, caminando con otros creyentes con una meta de glorificar siempre a Dios. A disciple is a learner, a student, an apprentice, a practitioner. El discípulo es un aprendiz, un estudiante, alguien que está practicando para ser como su maestro. Discipleship was Christ's way of remaking them, transforming them into human lives capable of serving as his representatives in the kingdom. Y discipulado es en la manera de como Cristo los rehizo, los transformó en sus vidas humanas, siendo capaces de servir como efectivos representantes de Él para su reino. Disciple making is not a call for others to come to us and hear the gospel, but it's a command that we go and share the good news. Hacer discípulos no es un llamado que hacemos a otros para que nos escuchen el Evangelio, sino un mandamiento de nosotros para ir y compartir las buenas nuevas hacia ellos. As we share the gospel, we are imparting life. And this is the essence of making disciples, sharing the life of Christ. Y el discipulado es en realidad el compartir la vida de Cristo a otras personas para que ellos puedan ser también transformados por Jesús. You see, this is how Christ would multiply his messengers and send his message throughout the earth. Así es como de esta manera Jesús multiplica a los mensajeros que se convierten en discípulos, ¿verdad? Y que a su vez, ¿verdad? Vuelven a ser mensajeros para otros, para formar, para presentar a Cristo. He would mobilize through discipleship. Entonces, realmente el discipulado es una manera de que ellos sean también movilizados. Let me remind you of a definition for mobilization. Ahora, déjeme entonces recordarle una definición de lo que es la movilización. It means to logistically and strategically and effectively recruit, train, and deploy. Movilizar es logísticamente, estratégicamente e intencionalmente poder movilizar para que las personas puedan entender, desarrollarse y ser desplegadas donde Dios quiere que estén. And to do so in a manner producing maximum effort to accomplish your ultimate goal. En una manera tal que pueden maximizar su esfuerzo para completar la tarea. This is what Jesus did. Y eso fue lo que Jesús hizo. He attracted followers. Él atrajo a los seguidores He trained or equipped them, y los entrenó y los capacitó and then he sent them. y después los envió. Mobilization begins with and is sustained by prayer. Así que la movilización inicia y es sostenida por la oración. It's about connecting God's people to God's purpose. Y es conectar, ¿verdad? Las personas de Dios con Dios. Christ was calling his people to join him on mission. Y Dios está llamando a su pueblo a unirse con él en la misión.
And that calling was not an event, it wasn't a moment in time, it was a process. Y esto no fue algo, un solo llamado, sino que es un proceso. We need to think of mobilization as existing on a continuum. Y tenemos que pensar siempre en la movilización como algo que continuamente tenemos que seguir haciendo. It's a journey to Christ. En el fondo es como un viaje hacia Cristo It's a journey with Christ y un viaje con Cristo. from discovery through development to deployment. Y pasamos, ¿verdad?, de descubrir y después desarrollarnos y después ser desplegados a donde Dios quiere que estemos. Jesus led his disciples through discovery. Así que Dios va a mover a su pueblo a través del descubrir, through development. And what we see in the Great Commission is that deploying. y también a través de, mientras hacemos el desarrollo, crecimiento, ¿verdad? Y después también hasta llegar a ser desplegados, donde Dios quiere que nos quiera llevar. What Christ did was confront people about his purpose for their lives. Así que Jesús estaba, confrontando a las personas con su propia vida. He equipped people with a biblical missional message of God's purpose and then called them to participate. Y entonces Jesús estaba desafiándoles con su propio método, ¿verdad? De su propia vida, para que ellos pudieran ser transformados como Jesús. Jesus gave them direct opportunities to participate in mission. Y les dio también el Señor, no solamente los desarrolla, sino que les da oportunidades específicas también de participar dentro de la misión de Dios. And finally, in the end, he sent them to the whole world. Y finalmente los envía, ¿verdad?, a todo el mundo. As missionaries today, we are, as mobilizers today, we are working with Christ to call his people to join him on mission. Como movilizadores, ¿verdad? Dios está llamando a su pueblo para escuchar el llamado de Dios que hacemos al pueblo de Dios para acompañarle a él en la misión suya. We are called to combine biblical revelation with an understanding of the contemporary situation and call the church into relevant involvement in mission. Y tenemos entonces que combinar este llamado del Señor con las realidades y las circunstancias actuales que estamos viviendo para poder afectarles e invitarles a participar dentro de la misión de Dios. Christ mobilized through discipleship. Entonces, realmente Jesús moviliza a través del discipulado, by leading his disciples from discovery through development and to deployment. llevando a sus propios discípulos primero hacia el descubrir la misión de Dios, desarrollar o capacitarse y después ser desplegados donde Dios quiere que ellos sirvan. Now, through these three dimensions of mobilization, we've identified 4 pillars of discipleship. Así que a través del desarrollo de estas 3 dimensiones que les hemos planteado, ¿verdad? Descubrir, desarrollar y desplegar, ¿verdad? Hay 4 pilares claves del discipulado que quiero presentarles. You see, here's what I'm saying. Discovery is discipleship. En pocas palabras, el descubrir es discipulado. Development is discipleship. Entonces, desarrollar o capacitarse es discipulado. It is something specific and different, but it is discipleship. Es diferente, ¿verdad? En un sentido de desarrollar, de descubrir, pero esencialmente es lo mismo, se engloba en el discipulado. Deployment is discipleship. Y también desplegar también es discipulado. His disciples were no less his disciples sent than they were the day they started following him. Y esto fue lo que le pasó a los discípulos, ¿verdad? Desde que fueron llamados hasta el día que Jesús los envía. But what are the building blocks? These 4 building blocks, these principles of discipleship. Y estos 4 pilares que quiero presentarles es el fundamento de la movilización.
whatever your efforts look like to disciple through discovery, development, and deployment, En cualquier momento, en cualquier lugar, en este proceso de movilización, ¿verdad? Que estamos hablando de descubrir, desarrollar y desplegar, they must involve these four pillars, these four en- building blocks. tiene entonces que afectarse en estas cuatro diferentes pilares o áreas diferentes. At all levels of discipleship, these four building blocks exist. Y en cada uno de los tres dimensiones de la movilización existen estos cuatro pilares. They are knowing, being, having, and doing. Me refiero a cuatro palabras claves. Atención, hermanos. Conocer, ser, tener y hacer. They are the four fundamentals, Estos son los cuatro pilares o fundamentos and they are sequential in their presentation. y en su presentación podemos decir que son consecutivos uno después del otro They must be balanced in our discipleship. y tiene que estar balanceado en nuestro discipulado. Look, the first one is knowing. El primer lugar es conociendo. And in each of the dimensions, from discovery through development to deployment, we progress in our understanding of God. Y en cada uno de estos tres dimensiones, descubrir, desarrollar y desplegar, conociendo, se va a ver de una manera diferente. This is knowing God intimately and personally. Esto es conociendo a Dios de una manera personal, íntima, Everything begins with knowing Him. porque todo comienza cuando conocemos a Dios, Knowing Him as a missionary God, conociéndolo a Él como un Dios misionero, knowing God is more than just information, it's more than just what is factual or intellectual, it's experiential. porque conocer a Dios, hermanos, ustedes saben, no es solamente, ¿verdad?, tener información acerca de Dios, sino experimentarlo, sentirlo, ¿verdad?, profundizar. So often we stand before the church and want to talk with them about the mission of God, but they really don't know intimately the God of mission. Pero, por ejemplo, si vamos y hablamos con una persona, una iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hablar de esto si la persona no conoce íntimamente a Dios? Often we think of mobilization as a heart issue. Y pensamos entonces, en consecuencia, que la movilización es en realidad un problema que llega, que parte desde el corazón. But when we have a growing breadth and depth of knowledge about God and His mission, it changes everything. Pero cuando en la medida que nosotros vamos realmente conociendo, profundizando y amando a Dios más, entonces podemos entender y ser más efectivos en la misión de Dios. This knowledge grows to include a proclamation and demonstration of God. Y conociendo, que es el primero, ¿verdad? Incluye, ¿verdad? El crecer en nuestro entendimiento y en la demostración de lo que significa Dios en nosotros. Now, the second building block, and it's derived from knowledge of God, is our being. Y el segundo nace del primero, que es conociendo, y el segundo es siendo. And again, in each of the dimensions, from discovery to development to deployment, Y asimismo, ¿verdad? Cuando vamos creciendo en las tres dimensiones, que es descubrir, desarrollar y desplegar, we are coming to understand ourselves in the context of God's purpose for man. entonces nosotros vamos entendiendo, ¿verdad? Cada uno de los propósitos de Dios, ¿verdad? A medida que avanzamos en estas tres dimensiones. See, derived from our knowledge of God is an understanding of who we are individually. Porque nace realmente del corazón de entender quiénes somos nosotros de una manera íntima, personal. Every believer needs to be made to understand their identity in God's creation
and as a new creation. Entonces, siendo es entendiéndote a ti mismo, ¿verdad? Dentro del marco de quién eres tú delante de Dios. It's here we come to understand the value of our souls and the value of every soul. Y entonces entendemos, ¿verdad? La importancia de mi alma y las valiosas almas de las demás personas. It's here we come to understand our identity as part of Christ's global body. Y entonces entendemos también nuestra identidad, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia. So the third building block is having. Y el tercer bloque es teniendo. And again, in each of these dimensions, from discovery through development to deployment, Y estos tres dimensiones que hemos explicado que corren de esta manera, ¿verdad? Como descubrir, desarrollar y desplegar. we increasingly come to understand what God has given us collectively and individually. Teniendo entonces, ¿verdad? Porque hemos visto lo que significa conociendo, siendo. Ahora teniendo, ¿verdad? Va desarrollándose a partir del manejo de las cosas que yo tengo delante de Dios. We learn to identify as stewards, not owners. Y entonces nos identificamos de una manera como administradores o como mayordomos y no como el dueño de las cosas. We learn how we are to steward time and talent and treasure. Y entonces podemos empezar a ser buenos administradores de nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestros talentos. We come to understand our lives as gift from God. Y entendemos que aún nuestra propia vida, ¿verdad? El tiempo que tenemos es un regalo de Dios, But it's a gift with a purpose. pero es un regalo con un propósito. We grow in our ability to steward all that God has entrusted to us as His Y, creation. y entonces vamos creciendo, ¿verdad? Como administradores de lo que Dios nos ha encomendado aún dentro de su creación. We learn stewardship requires faithful, sacrificial management of all that God has given. Y entonces entendemos que esto implicaría, ¿verdad? Ser verdaderos mayordomos fieles de todo lo que el Señor nos ha encargado. We give our lives and all we have to a purpose that's greater than us. Y entonces nuestras propias vidas, ¿verdad? Están siendo administradas para un propósito que es mucho más grande que nosotros mismos. And the fourth pillar, the building block is the doing. Y el cuarto bloque constructor, ¿verdad? Es doing, ¿verdad? Haciendo, perdón. And again, in the same way, in each dimension, we progress in our understanding of God's mission to us and through us. Entonces, una vez más, ¿verdad? Vamos creciendo en el haciendo, ¿verdad? En cada uno del descubrir, desarrollar y desplegar conforme vamos aprendiendo esta parte. As God's people, we discover His eternal purpose. Y entonces descubrimos, hermanos, el propósito eterno que tiene Dios. We progress in our understanding of our role in that mission individually, uniquely. Y entonces entendemos, ¿verdad? El progreso y el entendimiento que debemos de tener de nuestro rol dentro de la único y especial dentro de la misión de Dios. You see, now I know who I am. Now that I know who I am, I can know what I'm supposed to do. Y entonces, mientras, como dijimos en el número 2, ¿verdad? Como cuando entiendo quién soy yo, entonces entiendo lo que se supone que yo debería de hacer. We learn to ask God in prayer to reveal how and what and where He is moving. Y descubrimos a través de la oración, ¿verdad? ¿Qué quiere y dónde quiere que yo esté o le sirva? We increasingly align our lives and ministries strategically for maximum impact. Y alineamos entonces nuestras vidas y ministerios para que tengan un impacto máximo. In partnership with others, we are working together with God, empowered by His Spirit. Y entonces, haciendo alianzas con otras personas, ¿verdad? Trabajamos juntos para que Dios nos empodere con su Espíritu Santo en su misión global. We ourselves have become disciple makers. Y cada uno de nosotros somos llamados a ser hacedores de discípulos. We are multiplying faithful, available, and teachable disciples.
y queremos desarrollar, ¿verdad? Discípulos que sean entregados, ¿verdad? Enseñables y que cumplan la misión de Dios. They in turn call others to discovery, to development, to deployment. Y entonces estos a su vez, discípulos que estamos formando, irán llamando a otros para que puedan descubrir, desarrollarse y desplegarse Look, para el servicio y la gloria de Dios. let me conclude with this. The whole world has been awakened to the responsibility of discipleship. Y saben, yo estoy viendo que en todo el mundo Dios está despertando a la iglesia para regresar a este tema fundamental del discipulado. But so many have not taken the time to define what is a disciple. Pero muchos tal vez están teniendo un poco de problema porque no están definiendo correctamente lo que es un discípulo. What are the fundamental, essential parts of a disciple? ¿Qué es lo esencial, lo fundamental de un discípulo? Discipleship is incomplete if there is not knowing, being, having, doing. Porque un discípulo estaría incompleto si no entiende, ¿verdad? Los 4 bloques que hemos mencionado, ¿verdad? Perdón, conociendo, siendo, teniendo y haciendo. And all of this needs to be leading disciples somewhere to do something. Y esto debería de movernos en algún lado, ¿verdad? A hacer algo que Dios quiere que hagamos. We are working with denominations right now to help them structure discipleship programs. Y estamos ahorita, ¿verdad? Ayudando a denominaciones, ¿verdad? Que desarrollen, ¿verdad? Programas de discipulado To restructure their discipleship programs. y reestructurar sus propios programas de discipulado para que incluyan esto. We just had an opportunity to work with one of the largest denominations in the world, and I can't mention who they are right now. Y estamos involucrados ahorita y no puedo decirles dónde o quiénes son en trabajar con una de las denominaciones más grandes del mundo. We just held a conference in Africa where over 22,000 young adults gathered. Y bueno, les digo que hemos estado involucrados en África, por ejemplo, en una reunión donde habían más de 22,000 personas que estaban involucrados en ello. Out of that, we started 1,000 discipleship groups. Y empezamos 10,000 grupos de discipulado. But the purpose of this is to lead them from the knowing, the being, the having, doing. Y el propósito al final, ¿verdad, hermanos? Es poderlos guiar a ellos, ¿verdad? En el conociendo, siendo, haciendo y haciendo. No, teniendo y haciendo. To establish biblical foundations. Para establecer fundamentos bíblicos. To lead them in their spiritual growth. Y poderlos guiar a ellos en su crecimiento espiritual. From discovery through development to deployment. Para que puedan crecer en descubrir, desarrollarse y desplegarse según el propósito de Dios. Look, the task is great. Así que, hermanos, la tarea es grande, hermanos. And it's unfinished. Y todavía no está terminada. We need to ask ourselves, what must we do to align ourselves with what Christ is doing in the earth? Así que para cerrar les digo que debemos de alinearnos para hacer esta tarea de la manera que el Señor nos enseñó. How can we effectively make disciples who make disciples who make disciples? ¿Cómo podemos hacer discípulos que hagan discípulos que hagan discípulos? This is what it will take to reach the world and finish the task. Y esto es lo que se requiere para poder, ¿verdad? Alcanzar al mundo y terminar nuestra tarea. Thank you and God bless you. Muchas gracias y que Dios les bendiga, hermanos.